Bueno, este es el programa de SPS y es la vista de variables y esta es la vista de datos de la investigación de estadística 2 titulada Utilización de las normas ZAPA en la realización de trabajos académicos en estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación Gestión 2024. Ok, esta es la vista de variables y la vista de datos. En los anteriores videos se ha visto lo que es la codificación y el vaciado de datos. Para poder recordar un poquito de lo que es la codificación en un instrumento, es esto. Acá tenemos lo que es nuestro instrumento. Entonces, edad sería 1, turno, mañana 1, tarde 2, género 1, 2. Eso es lo que es la codificación de un instrumento. Después que ya tenemos eso, ese es el primer paso. Luego nos vamos a vista de variables. En nombre colocamos ed, abreviado, ¿no? Empezamos por edad. Ed. De tipo numérico, esto no importa. Etiqueta, edad, valores. -1 nos responde en mayúscula. Si empezamos en mayúscula, terminamos en mayúscula. Y si terminamos en minúscula, terminamos en minúscula. Perdidos, aquí siempre hay que colocar todo -1. Y en medida siempre hay que colocarlo en escala. Luego nos vamos a género, que es lo que sigue. Género lo colocamos en cadena, ya no en numérico, luego acá la etiqueta y luego en valores las opciones. En este caso -1 nos responde, lo demás femenino, masculino. Luego lo demás perdidos -1, lo demás nominal, nominal. Luego turno, mañana tarde, que sería acá cadena -1 nos responde por otro lado en valores, ¿no? Mañana tarde. Y así continuamos con todo, con la P1, P2, es decir, con las demás preguntas de nuestro instrumento. Luego que ya tenemos todo esto, lo que se hace es vaciar datos, ¿no es cierto? Pero, ojo, este instrumento tiene un filtro. Esto es un filtro. En caso de no utilizar ninguna norma, dirigirse a la pregunta 13. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿sabes qué son las normas APA? Sí. Si colocaban sí, respondían todo el instrumento hasta el final. Pero si colocaban no, aquí dice en caso de no utilizar ninguna norma, dirigirse a la pregunta 13. Lo que hacían era dirigirse a la pregunta 13 y responder desde la pregunta 13 para adelante. Entonces, al momento de vaciar datos, los que han puesto sí, normal, solo vaciamos datos, como en este caso, vista de datos, ¿no? Este es todo nuestro vaciado de datos. Algunos han puesto encuestado número 13. Han colocado sí, han respondido todo y solo hemos colocado también todo. Pero los que han puesto no, solamente se vacía los datos desde la pregunta 13. No importa si han respondido las demás preguntas, porque en el filtro dice claramente que el filtro aplica desde la pregunta 13. Entonces, ojo, si han puesto sí, solo vaciamos todo normal, como aquí. Si han puesto no, solamente se lo vaciamos desde la pregunta 13, no importa si hayan respondido desde la 1 y hayan puesto no. Entonces, nos vamos a vista de datos. Aquí, lo primero, ya hemos creado, como lo mencionaba, la vista de variables. Ya hemos creado todo esto, ¿no? Hemos terminado de crear variables de las preguntas, ¿no? La etiqueta, hemos copiado la pregunta. De acá hemos puesto, ¿no? Las opciones, no responde, sí, no y no conoce, ¿no? Como nominal. Luego hemos vaciado datos, como lo mencionaba. Hemos encuestado a nuestra población, es decir, segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación, y lo hemos vaciado. Vale. Y como lo mencionaba, en nuestra investigación hemos utilizado lo que es un filtro. Y ese filtro aplicaba desde la pregunta 13, ¿no? Entonces, los que han puesto no, solo hemos puesto no conoce. Por eso aquí está, no conoce. Hasta la pregunta todo dice no conoce, no conoce, no conoce, no conoce, no conoce, no conoce, no conoce. Hasta la pregunta 13, que está por este lado. Desde la 13 recién hemos vaciado datos, ¿no? Recién.
pero de los que han puesto sí, normal está vaciado. Normal. Entonces, en conclusión, las encuestas, los instrumentos, mejor dicho, que tienen filtro, que sí tienen filtro, como en nuestro caso, es necesario colocar en todas las opciones en valores no conoce, como aquí, no conoce en todas, dice eso. No conoce, aquí debe estar al último, no conoce, al último. En caso de que el instrumento sí tenga filtro, es necesario colocar no conoce. Pero si el instrumento no tiene filtro, no es necesario colocar no conoce. Y bueno, continuando con lo que se había hablado en los anteriores videos, no olvidemos los pasos que dictaré a continuación. Los pasos: creación de intervalos y de la nueva variable, ¿no? Y de la nueva variable al último, es decir, a esto se refiere la edad agrupada que está acá abajo. Después de haber hecho vaciado, terminar de vaciar todo, lo que se hace es crear una nueva variable que lo explicaré más adelante, ¿no? Luego creamos lo que es la media, mediana, moda, sin gráficos, obviamente. Luego frecuencias de preguntas relevantes menos de la edad agrupada. Luego bivariantes de preguntas relevantes. Siempre se inicia por edad agrupada por género. Luego turno por género. Luego recién ver qué preguntas se relacionan y responden a nuestros objetivos. Objetivo general y objetivos específicos, para así hacer las bivariantes. Luego, no olvidar que en fila van el que tiene más opciones, en columna van el que tiene menos opciones. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer una bivariante, es decir, nos vamos a acá, analizar. Luego nos vamos a estadísticas descriptivas. Luego nos vamos a tablas de contingencia. Fila, columna. Fila van las que tienen más opciones, columna las que tienen menos opciones, es decir, fila. Obviamente aquí iría lo que es la edad en fila. Luego en género, como solo tiene dos opciones, iría en columna. Ok. Otro ejemplo. Género, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería acá. Género tiene dos opciones. Turno tiene dos opciones. Si queremos hacer una bivariante de estos dos, daría igual cuál iría en fila y cuál iría en columna, porque ambos tienen dos opciones. Género solo tiene dos. Femenino, masculino. Turno, mañana, tarde. Entonces, da igual en cuál vayan. Da igual si van en columna, fila, etc. Entonces, ya. Esto, ¿sabes qué son las normas APA? Este tiene dos opciones, sí, no. ¿Qué normas utiliza? Que nuestra segunda pregunta tiene 7 opciones. Entonces, este iría en fila porque tiene más opciones. ¿Sabes qué son las normas APA? Iría en columna porque solo tiene dos opciones. A eso nos referimos con fila y columna. Luego, tampoco olvidar que encuesta significa más de 15 preguntas, cuestionario menos de 15 preguntas, esa es la diferencia. Entonces, también en SPS, en tipo numérico, es decir, esto, van edad. Ahí está, edad agrupada y las preguntas cuantitativas de preferencia. Y la medida van en escala, ¿no? Y la medida van en escala. Es decir, si es de tipo numérico, va en medida escala, pero la edad agrupada va en medida ordinal, como en este caso. La medida está en ordinal de la edad agrupada. Luego, en SPS, en tipo cadena, aquí está tipo cadena, van género, turno, aquí está, ¿no? Género, turno y preguntas cualitativas, ¿no? Y la medida siempre va a ser nominal, como acá. Luego, no olvidar que también al crear intervalos todo va en valores, siempre el -1 será, nos responde -1 y en orden 1 igual de